En esta tarde queremos venir ante tu palabra con temor y temblor. Queremos venir con toda nuestra reverencia, sabiendo que nos encontramos ante palabra que no es de hombres, sino palabra de Dios. Y queremos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser a tu palabra en este día, para que podamos atesorarla, para que podamos, Señor, no solo alimentar nuestro conocimiento, sino atesorar en nuestros corazones fundamentos que son importantes para ti y que entonces son importantes para nosotros. Edifícanos en este tiempo que vamos a compartir, que esta palabra pueda dar frutos, Señor, en todos aquellos que la escuchen, pueda edificar el corazón de todos mis hermanos y hablar a lo más profundo de nuestro ser. Que puedas tratar, Señor, de corazón con cada uno de nosotros a través de este tiempo y que puedas, Señor, instruir a tu iglesia a través de esta enseñanza. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el sermón o la enseñanza que quería compartir con ustedes en este día la he titulado La santidad del sacerdote. Y la lectura que quiero hacer como punto de partida se encuentra en Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 7. Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Hermano, yo quiero que antes de que entremos en nuestra enseñanza de hoy, antes de que entremos a analizar un poco lo que el Señor nos puede estar enseñando a través de su palabra en este pasaje, yo quiero que imaginemos la escena. Algo que a veces cuesta hacer. Algunas personas son muy imaginativas, otras tienen más dificultad. Pero yo quiero que por un instante imaginen esta escena. 3 personajes. Yo quiero que vean 3 personajes. Esto es una visión que está teniendo el profeta y una visión que envuelve al sumo sacerdote de aquel momento. Y en esa visión yo creo que tengamos presente a 3 personajes. Por un lado, al sumo sacerdote, por otro lado, al ángel del Señor y por otro lado, a Satanás. No estoy queriendo que le den la forma exacta, la imagen exacta, pero que les venga a la mente 3 personajes en nuestra escena. Y esos 3 personajes se pueden definir de esta manera. Por un lado, el ángel del Señor, puro, santo, sin mancha, sin defecto, perfecto, justo, recto. Pero por otro lado tenemos a Satanás, al acusador, al que quiere tirar al suelo la reputación del pueblo de Dios, al que quiere acusar al pueblo de Dios, al que quiere acusar en este caso al sumo sacerdote del pueblo de Dios. Y por otro lado tenemos a nuestro sumo sacerdote, que a pesar de tener que estar vestido de lino fino y con ropas limpias, nos aparece en nuestra escena con ropas sucias. Con ropas sucias que, como hemos visto en nuestro texto, están así representando su iniquidad, su pecado. Así que tenemos por un lado Satanás, por otro lado al sumo sacerdote y por otro lado al ángel del Señor justo al lado
del sumo sacerdote. Por un lado, a alguien acusando, por otro lado, a alguien vestido de ropas sucias, representando su iniquidad y su pecado, y por otro lado, al ángel del Señor. Entonces, teniendo esa escena en mente, vamos a ver lo que está pasando. Dice así: entonces me mostró al sumo sacerdote que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Nos encontramos al sumo sacerdote delante del ángel del Señor y el acusador, haciendo su papel, haciendo su función, cumpliendo su cometido, acusando al sumo sacerdote. Pero ¿cómo reacciona Dios? ¿Cómo reacciona el ángel del Señor ante las acusaciones de Satanás? ¿Cómo reacciona el ángel del Señor ante las acusaciones del enemigo de nuestras almas? Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Mira lo que tenemos aquí. ¿Tenía Satanás motivos para acusar al sumo sacerdote? Sí. ¿Tenía Satanás motivos para acusar la condición del sumo sacerdote? Sí. ¿Satanás tenía argumentos para acusar al sumo sacerdote? Sí. ¿Satanás tenía argumentos válidos para poder poner contra el sumo sacerdote en esta escena? Sí. Estaba vestido de ropas sucias delante del ángel del Señor. Pero ¿cómo reacciona el ángel del Señor? El ángel del Señor podía haber dicho: cierto, Satanás realmente está sucio. Cierto, Satanás realmente ha pecado. Cierto, Satanás realmente merece ser condenado. Cierto, Satanás realmente merece ser excluido. Cierto, Satanás realmente merece ser castigado. Pero la reacción del ángel del Señor no es esa. La acusación es válida. La acusación es cierta, pero aún así el Señor lo reprende. Dice: repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias. A pesar de que muestra a Josué como alguien que ha fallado, a pesar de que muestra a Josué como alguien que se ha equivocado, el Señor en esta escena nos muestra de nuevo su gracia y su misericordia. Porque a los que son de Dios, a los escogidos de Dios, aunque a veces fallen, Dios no permite que los acuse el enemigo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso es lo que leemos en el libro de Romanos. Pero mira cómo sigue nuestra escena. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Así que después de reprender a Satanás, el ángel del Señor se dirige ahora a Josué con motivos para castigarlo, con motivos para condenarlo, pero el Señor da una orden diferente: quitarle las ropas sucias y ponerle unas ropas de gala. Y justo después de esto se dirige a Josué y le dice: mira que he quitado delante de ti tu iniquidad. He quitado delante de ti tu iniquidad. Por eso vemos que las ropas sucias representaban su iniquidad, su pecado. Y cuando es acusado por su pecado y cuando es acusado por su iniquidad, ¿cómo reacciona el Señor? Le perdona su pecado, le quita sus ropas sucias y le viste de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Entonces, cuando yo leo esto, quitarle las ropas sucias y ponerle ropas de gala, mostrando así la gracia y la misericordia del Señor, yo no sé si a ustedes les pasa, pero rápidamente a mi cabeza viene la escena del hijo pródigo.
Cuando el hijo pródigo vuelve arrepentido, cuando el hijo pródigo corre a los brazos del padre diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, vemos que el padre actúa de una manera muy similar a la que actúa aquí el ángel del Señor. Vemos que le hace quitar las ropas sucias que recordaban a su tiempo en el mundo, que recordaban a su tiempo de pecado, que recordaban a su tiempo de iniquidad, y el padre pide que le pongan ropas limpias, ropas de gala, que representa la limpieza que Dios ha traído ahora a ese pecador arrepentido. En este caso vemos que el sumo sacerdote es quitado de sus ropas sucias, es despojado de esas ropas que representan su iniquidad, y el Señor, en vez de mostrar su juicio y su ira contra él, muestra su misericordia limpiándolo de su maldad, limpiándolo de su iniquidad, limpiándolo de su pecado y vistiéndole con ropas de gala. Así que la escena es bonita, ¿verdad? La escena es preciosa. Tenemos a un sumo sacerdote que ha pecado. Tenemos a un sumo sacerdote que ha cometido iniquidad. Tenemos a un sumo sacerdote que representa a un pueblo que ha dado la espalda al Señor. Empezando por el sacerdocio, que debería ser lo que representa en su máximo esplendor la santidad de aquella nación que era nación santa, pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio. Pero ese sumo sacerdote está manchado, está sucio, y por eso Satanás lo acusa. Y por eso Satanás lanza argumentos contra él, y argumentos bien fundados. Pero vemos de nuevo la gracia, la misericordia y la bondad del Señor, que en lugar de aceptar las acusaciones del enemigo, defiende nuevamente e intercede nuevamente por sus escogidos, a los que les quita la iniquidad, les quita las ropas sucias y los viste de nuevas ropas, ropas santas, ropas de gala, ropas limpias. Los perdona, los redime, los renueva, los restaura y no acepta las acusaciones de Satanás, sino que al contrario los reprende, porque el Señor, el ángel del Señor, defiende a su pueblo, defiende al pueblo de Dios, defiende a los escogidos de Dios. Pero si nosotros dejamos la escena ahí, si nosotros acabamos ahí, podemos provocar una cosa equivocada. Si nosotros dejamos la escena aquí, podemos provocar que alguna persona ahora se quede en el sofá de su casa pensando: ¡qué bien! Yo peco, fallo, me cubro de iniquidad, y aunque Satanás me acuse, Dios me perdonará siempre, Dios me lavará siempre, y Dios me defenderá siempre, y Dios reprenderá al enemigo siempre. Si dejamos la escena por ahí y la llevamos a que el pueblo se acomode en su pecado, pensando que lo que Dios quiere enseñar con esta escena es que, a pesar de que alguien practique el pecado, Dios lo va a defender de las acusaciones de Satanás y lo va a estar limpiando todos los días, no es el sentido principal de nuestra escena. El sentido principal de nuestra escena no es peca, que Dios siempre te va a seguir perdonando. El sentido principal de nuestra escena no es vive pecando, que Dios no escuchará las acusaciones de Satanás. El sentido principal de nuestra escena no es vive como te dé la real gana, que el Señor siempre te va a estar quitando las ropas sucias. Ojo, ¿Dios siempre perdona? Sí. Dios siempre, cuando venimos con un corazón contrito y humillado, nos vuelve a revestir de su gracia y su misericordia. Sí. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y para limpiarlos de toda su maldad. Pero ¿cuál es el sentido de nuestro texto? Cabe a nosotros leer lo que sigue para no tener una idea a medias de lo que el pasaje quiere enseñarnos. Sigue así. Entonces, el ángel del Señor amonestó a Josué. Mira lo que hace. Primero te defiendo. Satanás está ahí. No es que está sucio, no es que ha pecado, no es que tiene iniquidad, no es que esto. Y Josué, como tiene razón, estoy sucio, estoy cubierto de iniquidad,
he pecado contra el Señor, estoy manchado. Y el ángel del Señor sale en la defensa de Josué, sale en la defensa del sumo sacerdote, reprende a Satanás, repréndate el Señor, Satanás, mira a Josué y pide que le quiten las ropas sucias, que es su iniquidad, y lo vistan de ropas limpias, lo santifica, lo viste de ropas de gala. Hasta ahí todo bien, pero justo en ese momento, Dios, el ángel del Señor, ha reprendido a Satanás. El ángel del Señor ha pedido que vuelvan a limpiar a Josué, pero ahora el ángel del Señor mira a Josué y lo amonesta, lo corrige, lo reprende en el sentido correctivo de la palabra, lo amonesta, lo corrige y le dice: así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. El Señor, si solo hubiera reprendido a Satanás y quitado la ropa sucia de Josué, podría Josué pensar: oye, pues yo sigo andando como quiera, ¿no? Total, mira qué bueno es el Señor conmigo. Pero el Señor mira a Josué y es como si el Señor lo amonestara diciendo: te he dado una oportunidad más. Te he vuelto a defender de las acusaciones del enemigo. Te he vuelto a quitar tus ropas de iniquidad y te he vuelto a vestir de ropas de santidad. Pero guarda mis ordenanzas, anda en mis caminos, y así gobernarás mi casa y tendrás a tu cargo mis atrios y libre acceso entre estos que están aquí. Me recuerda aquella escena donde una mujer es llevada en medio de una plaza para ser apedreada porque ha sido hallada en adulterio. Todo el mundo tiene una piedra en la mano y el Señor aparece ante los acusadores, reprende a los acusadores de otra forma, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y luego como que defiende a esa mujer, la mira y le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? ¿No están? Yo tampoco te condeno. Y se levanta, pero no acaba ahí la escena, es decir, de nuevo vemos al Señor reprendiendo a los acusadores, defendiendo al acusado que ha pecado, pero mira a aquella mujer y le dice: pero vete y no peques más. El Señor muestra su misericordia para con su pueblo en muchas ocasiones, pero este texto no es un llamado a seguir pecando. Este texto es un llamado a decirle al sumo sacerdote: eres sumo sacerdote, eres el escogido para gobernar en la casa de Dios. Eres el escogido para liderar, para cuidar, para estar a cargo de los atrios del Señor, de los oficios religiosos del Señor, para mediar por el pueblo del Señor, para interceder por el pueblo del Señor. Y de ti se exige, de ti se ordena que andes en mis caminos y que guardes mis ordenanzas. Tú no puedes estar vestido de iniquidad, tú no puedes andar de cualquier manera, tú no puedes andar con ropas sucias porque tú eres el sumo sacerdote escogido y tú debes ser santo. Sí, Dios perdona, sí, Dios restaura, sí, Dios renueva sus misericordias cada mañana. Sí, Dios nos defiende ante el acusador. Sí, Dios nos defiende ante el mismo Satanás. Pero el llamado de Dios es: sé santo, anda en mis caminos, guarda mis ordenanzas. Eres mi sacerdote, eres sumo sacerdote de mi pueblo, eres sumo sacerdote escogido de mi nación. Vas a entrar en mis atrios, vas a servir en mi presencia, vas a trabajar para mi gloria, vas a interceder por la nación escogida, vas a interceder por el pueblo y la nación santa.
debes ser santo, debes ser santo. Tú no puedes ensuciarte, tú no puedes mancharte, tú no puedes entrar ante mi presencia con ropas sucias, tú no puedes entrar ante mi presencia vestido de iniquidad. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Por un lado, mostrando su gracia y misericordia, dando esta nueva oportunidad a este sumo sacerdote y mostrando que su condición era de iniquidad y limpiándolo de nuevo, pero por otro lado llamándolo a la santidad. Y de eso debemos hablar hoy. Todo el pueblo de Dios es llamado a ser santo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Antiguo Testamento, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Nuevo Testamento, repitiendo esa misma cita, el apóstol Pedro, si no me equivoco, por tanto sed santos como vuestro Dios es santo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Aquel que me ama guarda mis mandamientos. Si me amáis, obedecéis mis palabras. Y así constantemente vemos seguidamente llamados en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, a que el pueblo de Dios sea santo. Pablo a los tesalonicenses, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto hay una demanda de Dios hacia su pueblo, sed santos. Pero en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto Dios tiene personas que guían al pueblo. En el Antiguo Pacto veíamos como especialmente tenían sacerdotes, sumos sacerdotes. Y si el pueblo debía ser santo, los sumos sacerdotes, los sacerdotes que servían en la casa del Señor debían ser la representación, el ejemplo vivo de la santidad que Dios demandaba de su pueblo. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes que debían conducir al pueblo a la santidad, debían ser ejemplo de santidad. Y aquí vemos como Josué no lo está haciendo porque aparece vestido de ropas sucias que representan su iniquidad. Cuando vemos el Nuevo Testamento, Dios pone guías a su pueblo. Vemos cómo Dios levanta pastores, ancianos, obispos, como llama quizá la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Y se requiere de ellos que ya que van a guiar al pueblo de Dios a ser una nación santa, santificados por el Espíritu Santo, ellos deben ser como representantes, guías, pastores, cuidadores, administradores del pueblo de Dios, deben ser ejemplo de santidad. Y de eso vamos a hablar hoy, de la santidad del sacerdote, de la santidad de los pastores, de la santidad de los siervos del Señor. Hermanos, Dios requiere de su pueblo que sea santo, pero si alguien debe cuidarse todavía más, si alguien debe vigilar todavía más, si alguien debe abstenerse todavía más, si alguien debe separarse todavía más, si alguien debe privarse de placeres todavía más, esos son los siervos de Dios, que son llamados a ser santos. Y lo vamos a hablar hoy, porque estamos viviendo un tiempo donde los que están al frente, donde los que están en los púlpitos, que deben enseñar a los hombres a vestir, a actuar y a portarse, como dice la Escritura, varonilmente, son cada vez más afeminados, son cada vez más metrosexuales, se hacen sus cejitas, se visten con esos pantalones que no llegan, que vienen rotos, salen con sus tirantes, salen todos musculados. Parece que hoy los sacerdotes, los siervos del Señor, los pastores, tienen que ser metrosexuales, carismáticos y muchos hombres de gimnasio. Pero deben ser representantes de ser hombres, de portarse varonilmente. No te digo de andar siempre de traje y corbata, pero de mostrar seriedad, de mostrar ser varoniles, ser hombres. Deben estar ahí al frente enseñando al pueblo a caminar recto. Deben estar ahí al frente enseñando al pueblo a no jugar con el pecado. Deben estar ahí al frente enseñando al pueblo a privarse de cualquier cosa que los puede llevar a fallar a Dios. Deben estar ahí al frente enseñando al pueblo a abstenerse de cualquier cosa que pueda llegar a ofender a Dios. Deben ser un ejemplo de hombres. Deben ser un ejemplo de esposos. Deben ser un ejemplo de ciudadanos. Deben ser un ejemplo de hijos. Deben ser un ejemplo de conducta. Deben ser un ejemplo de santidad. Vamos a ver cómo eso Dios lo requería de sus sacerdotes. Vamos a ver primeramente el sacerdocio en el Antiguo Pacto. Leyes sobre los sacerdotes las encontramos, por ejemplo, en Levítico 21.
No lo leeremos todo, pero vamos a leer una parte. Levítico capítulo 21, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. Estas son leyes a los sacerdotes, leyes para los sacerdotes. Levítico 21, 6 al 8 dice así. Serán santos a su Dios. ¿Qué se pide de los sacerdotes en el antiguo pacto? Serán santos a su Dios. No profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios, por tanto serán santos. La palabra que Dios más dirige a los sacerdotes, a los que iban a servir en los atrios del Señor, es: serán santos a Dios, serán santos a Dios, serán santos a Dios, estarán consagrados a Dios. No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido. Hoy en día hay gente que eso, bueno, no estamos en el antiguo pacto, pero era importante, ¿verdad? Era importante. Mira hasta qué punto Dios veía importante que no permitía que los sacerdotes pudieran tomar a una mujer que hubiera sido divorciada, o a una mujer que hubiera sido tratada o profanada como ramera, desvirgada de alguna manera previa al matrimonio, porque el sacerdote es santo a su Dios. Lo consagrarás pues, porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor que os santifico, soy santo. Será santo el sacerdote, andará en santidad el sacerdote, no profanará el nombre de Dios el sacerdote, lo consagrarás al sacerdote, será santo para ti, porque yo, el Señor, soy santo. El sacerdote era llamado a vivir en santidad. Mira, siguiendo con Levítico 21, versículos 16 al 21. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado, mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna, o postillas, ni castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. ¡Wow! ¿Hasta dónde llegaban las normas de Dios en cuanto a los sacerdotes que ofrecían, como dice, el alimento de su Dios? Las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios. Ni siquiera Dios permitía que tuvieran un defecto físico. No podían ser enanos, cojos, tuertos, cara desfigurada, no podían ser jorobados, no podían ser personas que les faltara un pie, personas que tuvieran algún tipo de enfermedad en la piel. Nada, debían ser personas sin defecto. Sin defecto. Eso es lo que regulaba el antiguo pacto, pero debemos quedarnos con la idea principal. ¿Por qué el Señor impone tantas normas? ¿Por qué el Señor rige eso dentro del sacerdocio? Porque yo soy santo y los que van a tratar conmigo, los que van a mediar entre el pueblo y yo, los que van a interceder por el pueblo, los que van a entrar a mi presencia en nombre del pueblo, los que van a tratar conmigo en nombre del pueblo, los que van a guiar al pueblo, los que van a presentar las ofrendas del pueblo, los que van a presentar los holocaustos del pueblo, los que van a presentar los sacrificios del pueblo, deben ser santos. Deben ser santos. Deben ser santos. El Señor en el antiguo pacto requería que los representantes religiosos de la nación fueran santos. Y pedía que ellos se consagraran al Señor. Se consagraran al Señor. La palabra santo significa cortado. La palabra consagrar nos da una sensación similar. Apartarse, retirarse, separarse exclusivamente para una cosa. Y en este caso para el Señor. Los sacerdotes eran llamados a ser hombres de oración, ser hombres que intercedían con su clamor ante el pueblo, ser hombres que estaban constantemente en el servicio religioso relacionándose con el Señor, no andaban distraídos en cosas pasajeras, no andaban en las ocupaciones diarias de la vida como el resto, no estaban trabajando en las cosas del día a día como el resto. En el antiguo pacto los sacerdotes solo hacían una cosa: estar con Dios
Dios, interceder ante Dios, rogar ante Dios, orar a Dios, edificar al pueblo con enseñanzas, instruir al pueblo en la ley de Dios, guiar al pueblo en la ley de Dios, dirigir al pueblo en la ley de Dios y luego rogar a Dios por el pueblo, interceder a Dios por el pueblo, presentar ofrendas por el pueblo, y por eso se requería de ellos que fueran santos, consagrados. El pueblo tenía mucho tiempo libre, el pueblo podía estar haciendo cosas que ellos no hacían. El pueblo podía trabajar mucho durante el día y luego estar dedicando tiempo a cosas más simples, pero ellos estaban todo el día separados para el Señor, consagrados para el Señor, sirviendo al Señor, porque habían sido llamados para eso. Hoy nos gusta mucho que los pastores vivan una vida muy relajada en cuanto a la consagración. Y eso es algo que me he dado cuenta en mi caminar cristiano. Los pastores cada día le dedican menos tiempo a las cosas del Señor. Es un cafecito por aquí, es luego una comidita por allá, un almuerzo por allí, otra cena por allí, ahora un paseíto por allí, ahora mi mes de vacaciones, ahora mi otra semana por allí, ahora otro fin de semana familiar por allá, ahora otro cafelito por allí, otro paseíto por allí, ahora me voy al cine, No estoy diciendo que irse de vacaciones sea malo, no estoy diciendo que ir al cine sea malo, no estoy diciendo que tomarse un café o almorzar con alguien sea malo. Pero conozco una cantidad de pastores que si uno pone en la balanza el tiempo que están haciendo otras cosas y el tiempo que están dedicados a las cosas de Dios, es vergonzoso el tiempo que dedican a las cosas de Dios. Miren, hermanos, se requiere del sacerdote en el antiguo pacto que esté consagrado. Y el mayor error de nuestros tiempos es pensar que hoy los pastores no se requiere lo mismo. Miren, nos encanta hablar de los hombres que han cambiado el mundo. Nos encanta hablar de hombres como Charles Spurgeon. Nos encanta hablar de hombres como John Knox. Nos encanta hablar de hombres como Agustín de Hipona. Nos encanta hablar de hombres como Martín Lutero. Nos encanta hablar de hombres como Jonathan Edwards. Nos encanta hablar de hombres como misioneros como Hudson Taylor. Nos encanta hablar de hombres que escribieron grandes libros como John Bunyan. Nos encanta hablar de ellos. Nos encanta leer sus libros. Nos encanta leer los libros de Martin Lloyd-Jones. Nos encanta ponernos en YouTube los sermones que nos impactan de siervos como Paul Washer. Nos encanta leer los grandes avivamientos en los que Jonathan Edwards estaba presente, y ese sermón, pecadores en las manos de un Dios airado, que impactó a toda una capilla, prácticamente como aquel día en que Pedro predicó y más de 1,000, 2,000, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Nos encanta leer esos libros de teología para sacar 4 notas y parecer teólogos, pero de hombres que estaban sumergidos en la oración, sumergidos en la palabra, que cuando hablaban uno los miraba como diciendo: ¿de dónde sale tanta profundidad? ¿De dónde sale tanta sabiduría? ¿De dónde sale tanto conocimiento? Hoy para nosotros es sencillo: cojo aquí 4 libros de ellos, me subrayo las notas, las enseño y yo parezco el teólogo, y yo parezco el sabio, y yo parezco el erudito. Pero esos hombres pasaban horas en oración, acogían las escrituras y empezaban a pasar una página y leían y otra página, y pasaba 1 hora y seguían con su Biblia, y pasaban 2 horas y seguían con su Biblia, y pasaba 3 horas y seguían con su Biblia, y pasaba 4 horas y seguían con su Biblia, y pasaban 5 horas y seguían con su Biblia, y anotaban, y miraban, y pensaban, y luego oraban, y volvían a la Biblia, y volvían a orar, y volvían a la Biblia, y volvían a orar, y les tocaba predicar, y oraban más, y cuando iban a predicar se encerraban, se consagraban, pasaban horas orando.
Es que yo quiero un día, pastor, que quiero predicar en mi iglesia. Yo quiero que el Señor me use como aquel día en que Jonathan Edwards entró y predicó aquel sermón, pecadores en las manos de un Dios airado, y la gente se quebrantó y la gente se arrepintió. Y dicen algunos pastores en las historias que Jonathan Edwards, cuando entró, su rostro resplandecía como resplandecía el rostro de Moisés cuando estuvo ante Dios. Pues hombre, ¿qué hizo Jonathan Edwards antes? Jonathan Edwards se pasó 3 días sin salir de su habitación, orando, leyendo, buscando en las escrituras, rogando al Señor, suplicando al Señor en ayuno y oración. Y cuando llegó allí, fue respaldado por el poder de Dios. Cuando la gente habla del impacto que tuvo en Escocia John Knox, la historia cuenta que John Knox se encerraba horas y horas. Llegaba la hora del almuerzo y no salía a la mesa. Llegaba la hora de la cena y no salía a la mesa. Y su mujer lo llamaba: John, ven a cenar. John, ven a almorzar. Y había silencio. Y él no salía. Y comían sin él. Y vivían un rato sin él. Y pasaban horas y John no aparecía. Y pasaban horas y John no estaba en la sala. Y pasaban horas y John no estaba distraído con otras cosas. Y cuando la esposa de John Knox ponía el oído en la puerta, escuchaba un gemir desde dentro de ese cuarto que decía: dame las almas de los escoceses o me muero. Dame a Escocia para tu gloria. Dame a Escocia para tu gloria. Que tu evangelio corra por Escocia. Que tu evangelio corra por las almas escocesas y salve a los escoceses. Y Escocia, tiempo después, fue declarada nación protestante. Es que pastor, yo soy fan de Spurgeon. A mí me encanta Spurgeon. Dios usaba a Spurgeon tanto, pastor. ¿Cuál sería el secreto de Spurgeon? Horas de oración, horas de consagración al Señor. Seguramente muchos, si se asomaran por la ventana, verían a unos jugar con la nieve, pasar el día de paseo, estar todo el día para arriba y para abajo, estar todo el día entretenidos. Pero habían unos hombres que su corazón ardía por el Señor, su corazón ardía por su llamado, su corazón ardía por su ministerio, y mientras todos se entretenían, que estaba bien, y seguramente ellos eran felices ver al resto pasarlo bien, pero sabían que ellos habían sido llamados para algo diferente. Y su corazón les decía: tú debes orar más. Si ellos tienen que orar 1 hora, tú tienes que orar 3. Si ellos leen la Biblia 1 hora, tú tienes que leerla 6. Si ellos me buscan 1 hora, tú me debes buscar 10. Porque tú eres mi siervo, porque tú eres el que estará al frente, porque tú eres el que estará delante, porque tú debes estar consagrado, tú debes ser santo. Ellos pueden distraerse un poco, ellos pueden jugar un poco, ellos pueden entretenerse un poco, pero de ti quiero más, de ti quiero más, de ti necesito más, de ti quiero más horas de oración, de ti quiero más horas de ayuno, de ti quiero más horas de consagración, de ti quiero más horas en la palabra. No quiero que solo busques notas de otros predicadores a los que he usado, no quiero que solo busques prédicas de otros a los que he usado, no solo quiero que apoyes tus sermones en libros, yo quiero que busques en mí, que busques en la palabra, que busques sabiduría que viene de la palabra de Dios y mi respaldo. Yo quiero que ores, yo quiero que ayunes, yo quiero que pases horas con la palabra, yo quiero siervos consagrados. Yo creo que hoy vivimos la generación pastoral más floja que se ha visto en siglos de historia. Los pastores más relajados, más descansados y además de eso más deprimidos. Es durísimo el ministerio. Es duro, sí. Es difícil, sí. Tiene críticas, tiene traiciones. Es complicado, pero ya lo dijo el Señor: seréis odiados por causa de mi nombre, os vituperarán, os perseguirán, y si estáis al frente más. Lo hicieron con Pablo, lo hicieron con Pedro, lo hicieron con Juan Bautista, lo hicieron con Jesús. ¿Qué no harán con nosotros? Pero ¿saben cómo se supera? ¿Saben cómo se soporta?
no buscando artículos en internet, orando. Orando encontramos las fuerzas para seguir consagrados. Orando encontramos las fuerzas para seguir de pie. Orando encontramos las fuerzas para seguir sirviendo. Orando encontramos las fuerzas para seguir predicando. Hay días que subir a ese púlpito a predicar es como subir el Everest, de lo duro y lo cansado que está uno, pero hay que vivir consagrados y orando para volver a subirse a ese púlpito cada día, cada semana, cada domingo, y que el Señor nos use como una antorcha encendida para mostrar la luz del Evangelio a las naciones. Siervos consagrados, siervos santos, siervos santos. Sí, hablamos mucho a la iglesia. Hablamos mucho a los miembros de nuestras iglesias locales, pero este mensaje es para los que lideran, este mensaje es para los que están al frente, este mensaje es para los que trabajan. Déjame preguntarte, ¿cuántas horas estás con Dios, solo con Él? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees tu Biblia? No te hablo de libros, no te hablo de libros. Como dijo Spurgeon, ¿no? Tanto nos gusta, visita buenos libros, pero vive la palabra, vive la palabra. Sí, vete media horita, vete un rato a disfrutar de un buen libro, 1 hora. Disfruta de una buena lectura, disfruta de buena teología, pero pásate 5 horas solo con la palabra. Pásate 5 horas solo con la palabra. Pásate 3, 4 horas al día buscando al Señor íntimamente, buscando al Señor consagrado. ¿Cómo quería Dios a los sacerdotes en el antiguo pacto? Consagrados y santos. Pero estamos en el nuevo pacto. ¿Tú crees que es muy diferente? ¿Tú crees que es muy diferente? Sí, no creo que ahora Dios diga, tú no puedes ser pastor porque estás cojo. Tú no puedes ser pastor porque estás tuerto. O tú no puedes ser pastor porque estás un poco jorobado. Pero la santidad, la esencia del sacerdocio, el fundamento principal del sacerdocio, la santidad y la consagración es la misma, no ha cambiado. Vemos a los de hoy, hemos visto los sacerdotes en el antiguo pacto, vamos a ver a los ancianos y a los siervos en el nuevo. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, pastores, ancianos, obispos, si alguno anhela el cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser un siervo del Señor? Buena obra, sí, digno, honroso. Pero mira lo que dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable. En otras palabras, en otras traducciones, irreprensible. Ya hay muchas otras cosas. Si no tienes esa, las otras no las vas a tener. Si no tienes esa, las otras no valen. ¿Y cuál es la primera característica que Dios pide de los siervos, de los que lideran, de los que sirven, de los que guían, de los que pastorean en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, por las palabras del apóstol Pablo, bajo las direcciones de Dios, inspirado por el Espíritu Santo? Que sean irreprensibles, santos. Santos. Dios quería sacerdotes santos. Dios sigue queriendo pastores santos. Dios sigue queriendo siervos santos. Dios sigue queriendo siervos consagrados. Que es irreprochable, que no se le pueda reprochar nada, que es irreprensible, que no se le pueda reprender nada. Carácter íntegro, caminar íntegro, forma de andar íntegra. No ponen ninguna de las características: que tenga un cuerpazo de gimnasio, que esté musculado, que sea fitness, que sea metrosexual, que sea carismático, que lleve 40 piercing y tatuajes porque está de moda, que ande con tirantitos porque es la moda de hoy en día, que sea un hombre que vista a la moda, que ande a la moda, que hable a la moda, que se adapte a la moda,
que gane a la gente caminando como la gente, que gane al mundo caminando como el mundo, que sea santo es lo que quiere el Señor de sus pastores, marido de una sola mujer, integridad en el hogar, integridad en el matrimonio, sobrio, integridad en la conducta, prudente, integridad en la palabra, de conducta decorosa, integridad en su andar, ir hospitalario, integridad en su comportamiento hacia las necesidades ajenas, apto para enseñar. Es la única característica que habla de habilidad o aptitudes. ¿Y para qué debe ser hábil? Para enseñar, para predicar, para instruir, para dar a conocer la doctrina. No dado a la bebida, íntegro ante vicios, íntegro ante tentaciones como es el alcohol o cualquier otra cosa, no pendenciero, amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido. ¿Por qué no un recién convertido? Porque todavía no ha madurado en su carácter, porque todavía no ha desarrollado la santidad que va a deber mostrar al pueblo que lo va a guiar, al pueblo al que va a guiar y al pueblo al que va a instruir. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Y debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Íntegro en casa, íntegro en la conducta, íntegro con la familia, íntegro en el matrimonio, íntegro en su hablar, íntegro en su andar, íntegro en su vestir, íntegro en su actuar, íntegro como esposo, íntegro como padre, íntegro como ciudadano, íntegro en la calle, íntegro en el trabajo, íntegro aquí, íntegro allá, íntegro allí, porque quiere Dios que sus siervos representen su santidad, para que cuando la gente los mire, los vea hablar, los vea andar y los vea conducirse, sepan que sirven a un Dios santo y por eso ellos son santos. ¿Qué quería Dios de los sacerdotes en el antiguo pacto? Santidad. ¿Qué quiere Dios de los pastores bajo el nuevo pacto, de los siervos? Santidad. Déjame preguntarte algo. ¿Qué tanto cuida tu iglesia la santidad de sus siervos? Porque esto no aplica solo a los pastores, a cualquier persona que vaya a servir al Señor. A cualquier persona que vaya a servir al Señor. No, ponlos a trabajar, así los animamos. No deberíamos dejar que en nuestras congregaciones alguien que está practicando el pecado, alguien que está pecando contra Dios, solo por compasión, estuviera sirviendo en la obra del Señor. Porque van a estar allí sirviendo al Señor y lanzando un mensaje equivocado a las personas. ¿Y saben cuál es? Se puede servir a Dios de cualquier manera. Pero Dios quería que los sacerdotes en el antiguo pacto fueran santos, y Dios quería que los pastores, ancianos, obispos, los siervos en el nuevo pacto fueran santos, porque también quiere esa santidad, si siguen leyendo, también de los diáconos. Pablo a Timoteo, sabiendo que Timoteo era incluso joven, pero iba a servir al Señor, en 1 Timoteo 4:12 le dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Es decir, eres un siervo, pero eres joven. Y por ser joven, mucha gente te va a tratar, y yo sé de lo que hablo, te va a tratar como un crío. Yo recuerdo cuando fundamos Caminando por Fe, hace ya como 9 años, a la edad de 23 años. A mí me han llegado a decir: pero tú, ¿qué me vienes a enseñar a mí si yo podría ser tu madre? Frases como esas duelen. Pero hermanos, yo me agarraba a esta palabra de Pablo a Timoteo: que nadie menosprecie tu juventud. ¿Pero cómo? Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Sé ejemplo en tu manera de hablar y de enseñar. Sé ejemplo en tu conducta, en tu manera de actuar. Sé ejemplo en tu manera de amar.
Sé ejemplo en tus creencias y sé ejemplo de santidad, pureza. Y entonces, cuando la gente te oiga hablar como un siervo, te oiga actuar como un siervo, te vea amar a Dios y al prójimo como un siervo, vea la fe del siervo y vea la santidad del siervo, la gente se olvidará de tu edad. Pero como no lo hagas, te seguirán viendo como un crío, que es lo que tenemos muchas iglesias, es lo que hay en muchas iglesias, críos sirviendo. Porque si al menos fueran íntegros y tuvieran ese carácter de siervos, no pasaba nada. Yo entiendo que Dios levanta siervos jóvenes. A veces Dios hace eso, no es la regla, pero a veces Dios lo hace. Pero esos siervos, a pesar de jóvenes, van a tener que mostrar el carácter de un siervo de Dios. Dios quiere que los que le sirven, los pastores, los guías de su pueblo, los que apacientan su grey, así como todo el pueblo es santo, Dios quiere que ellos sean un ejemplo de santidad, de entrega, de pasión. Ay, pastor, es que en mi iglesia la gente no ora. ¿Cuánto te ven orar a ti, pastor? ¿Te ven un hombre apasionado por la gloria de Dios? ¿Te ven un hombre apasionado por la presencia de Dios? Miren, la gente, esto sirve para los hijos y esto sirve para la iglesia. Esto sirve hasta para un trabajo. Lo mejor que podemos hacer para moldear o modelar el carácter de aquellos que vienen detrás de nosotros no son nuestras palabras, sino nuestra conducta. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo a los Corintios? Sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. Es decir, Cristo físicamente no está aquí ahora. Pero yo, dice Pablo, lo imito. Yo imito a Cristo, porque vosotros debéis imitar a Cristo. Pero muchos de vosotros no conocéis mucho de Cristo. Muchos de vosotros todavía no entendéis mucho de Cristo. Muchos de vosotros todavía no sabéis mucho de la palabra de Cristo, del carácter de Cristo. Así que yo tengo la responsabilidad de imitar a Cristo para que vosotros me imitéis a mí. Porque imitándome a mí, imitaréis a Cristo. No hablo de ser una copia, pero del carácter, de la integridad, del deseo de hacer la voluntad de Dios. Y eso aplica en nuestras congregaciones. Tú quieres hombres en tu iglesia apasionados por la palabra, que te vean a ti apasionado por la palabra. Apasionalos viendo tu pasión. Tú quieres hombres, mujeres en tu iglesia apasionados por la oración, ¿te ven a ti orar sin cesar? ¿Te ven a ti clamar al Señor? ¿Tú quieres hombres y mujeres que amen a Dios sobre todas las cosas? ¿Te ven a ti amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Tú quieres hombres y mujeres que tengan el carácter de Cristo? ¿Ven en ti el carácter de Cristo? ¿Tú quieres hombres y mujeres que sirvan y den su vida al servicio para la gloria de Dios? ¿Ven que das tú su vida al servicio para la gloria de Dios? Porque no podemos pretender que ellos vivan de una manera que nosotros que estamos delante de ellos no la vivimos. Debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo. Y tristemente falta mucho eso en las iglesias. Tristemente falta pastores santificados, consagrados, apasionados, entregados, que puedan ser ejemplo a nuestras congregaciones. Pastor, siervo, tú le puedes decir a tu iglesia, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo, o tú tienes que decirle a tu iglesia, no me mires a mí, mira a Jesús. Es muy fácil para seguir fallando, para seguir viviendo de cualquier manera, pero de nosotros, el llamado al ministerio no tiene solo cosas bonitas, las tiene, es una honra, es un honor, es un privilegio, pero es una honra y un honor cargado de responsabilidad. Y la responsabilidad más grande que tenemos como ministros del Evangelio es estar ante Dios con una vida santa y consagrada para ser un ejemplo de los que nos miran. Que nadie tropiece porque los pastores viven de cualquier manera.
Hay pastores que con su vida relajada están creando iglesias llenas de gente relajada y fría, que no ama ni está apasionada por la gloria de Dios, por Señor, por su santidad, y que no viven vidas realmente entregadas y apasionadas al Señor. Es nuestro deber, como siervos del Señor, ser un referente para ellos, ser un buen guía, ser un buen modelo de conducta, modelo de pasión, modelo de amor a Dios, modelo de santidad, modelo de consagración. Y hoy llamo a los pastores a separarse, a consagrarse, a santificarse, porque mañana, y esto lo digo con temor, mañana estaremos delante del Señor. Recuerden estas palabras. ¿Por qué queréis ser maestros, muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Pero la realidad, y con esto termino hoy, la realidad es que el sumo sacerdote Josué falló. Los pastores de hoy, aunque tengamos esa responsabilidad, fallaremos. ¿Y saben qué pasa? Que por ese motivo el sumo sacerdote no era un buen mediador entre Dios y el pueblo. No lo era suficientemente. Y por ese motivo ningún anciano o pastor del nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, es un mediador exclusivo o suficiente entre Dios y el pueblo. Nos esforzamos por guiar al pueblo, nos esforzamos por enseñar al pueblo y nos esforzamos por ser un ejemplo ante el pueblo. Pero ninguno, ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto, podemos nunca ser mediadores entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque no dejaremos nunca de ser pecadores. Por eso el Señor tuvo que enviar al mejor y gran sumo sacerdote. Y yo termino con la lectura de Hebreos 7, 26 al 28. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo. ¿Cuál es la primera palabra? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, como los otros hombres, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, como hemos visto en nuestro caso, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nosotros debemos tener la responsabilidad de guiar al pueblo como siervos del Señor, como pastores, así como tenían los sumos sacerdotes, la responsabilidad de guiar a la nación a la santidad de Dios. Pero todos somos pecadores. Por eso el Señor preparó un único mediador entre Dios y los hombres. Porque los sacerdotes debían presentar primero ofrenda por sus propios pecados para luego interceder por el pueblo. Y nosotros, por mucho que nos esforcemos, siempre vamos a ser pecadores, que debemos muchas veces pedir perdón a Dios por nuestras fallas. Pero hubo uno, nuestro sumo sacerdote, que no era débil según la carne, sino santo, inmaculado, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que Él no ofreció ofrendas por sus pecados, sino que se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sumo sacerdote es Jesús. Por eso, a pesar de que los pastores debemos guiar al pueblo, la confianza del pueblo y la confianza de los pastores siempre estará en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. A Él miramos, a Él seguimos, a Él adoramos, a Él cantamos, a Él exaltamos y a Él proclamamos, porque solo Él es digno, hoy y siempre,
Por eso de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y solo a Él debe ser la gloria. Él es el perfecto sumo sacerdote por los imperfectos que estamos al cuidado del pueblo hoy. Él es el príncipe de los pastores, delante del cual un día todos los pastores de esta tierra responderán por el cuidado de sus ovejas, porque no son nuestras. Nosotros solo somos administradores y mayordomos, pero Él es el Señor de la iglesia. Él es el sumo sacerdote. Él es el buen pastor. Y Él es el que mañana regirá eternamente por y para su gloria. Espero que esta enseñanza llegue a sus corazones y despierte sobre todo en los que sirven al Señor el deseo de entender que debemos consagrarnos más y santificarnos más, pues para eso Dios nos ha llamado. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita y preciosa. Gracias por tu palabra que confronta. Y gracias por tu palabra que un día más nos llama y nos mueve a ser santos y a vivir en santidad para tu gloria. Enséñanos, Señor, a caminar conforme a tus decretos, a caminar conforme a tus propósitos y a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida como tú quieres que la vivamos, y especialmente levanta, Señor, a tus siervos, pastores, ancianos, a que sirvan, Señor, de una manera separada, santa y consagrada para tu gloria, para que puedan ser un modelo y un ejemplo para las iglesias locales donde están sirviendo, para aquella Grace, Señor, sobre cual tú los has puesto como guías. Ayúdanos, Señor, a representarte cada día mejor, recordando que debemos ser santos primeramente, porque tú eres santo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.